¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia. Alvarado Carlos, Alvarado, Amaranto. Presente, Miss. Buenas tardes, Alvarado. ¿Cómo estás, Alvarado? Amaranto, Arteaga Torres. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arteaga? Bayona Asensio. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cabrera Barbosa. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Fabricio. Cabrera Fabricio. Candro Flores. Buenas noches, persona presente. ¿Cómo estás? Chanta Zurita. Miss, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás? Chota Ramos. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dextre Cabana. Farfán. Gamarra Díaz. Guillén Medina. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hernández Díaz. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo Hernández Díaz. estás? Herrera Varela. Jaime Ulloa. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Méndez Ruiz. Presente, profesora. Buenas tardes, Méndez Ruiz. ¿Cómo estás? Mendoza Quispe. Presente, Miss, buenas noches, Mendoza. ¿Cómo estás? Morales Alvarado. Presente, Miss, buenas noches. Morales Alvarado. ¿Cómo estás? Mosqueira Bazán. Nieto Cabrera. Presente, Miss. Buenas noches, Nieto. ¿Cómo estás? Quintanilla Cince. Presente, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quispe Huaranca. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Salguero. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás? Santilla. Salvatierra. Suárez Piñarreal. Miss, presente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vázquez Reategui. Vilca Chauca. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Villanueva Tenorio. Buenas tardes, Miss, presente. ¿Cómo estás? Zapata. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, por favor, alguien que falte su asistencia.
Profesora, buenas tardes, Herrera. Ya, muy bien, Herrera. ¿Quién más? Listo, muy bien. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, te voy a compartir la diapositiva. Ya, a ver, ¿me confirman si ya se puede visualizar la diapositiva? Sí, Miss, sí se ve. Sí, Miss. Muy bien. Listo, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no es cierto? De lo que era la clasificación de los parásitos con respecto a los protozoarios y metazoarios, ¿no? Sí, Miss. Listo, a ver, en este caso, ya, los protozoarios, teníamos los flagelados, teníamos los ciliados, los flagelados, los rizópodos y los esporozoos, ¿no? Que vienen a ser unicelulares, por lo tanto, vienen a ser o se pueden visualizar a través de un microscopio, nada más. Los metazoarios vienen a ser pluricelulares y en este caso ya sí se pueden ver a simple vista. Listo. A ver, entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los protozoos tenemos según su movimiento. Recordemos que son unicelulares. Vamos a ver a los ciliados. ¿Qué significa? Los ciliados tienen unas extensiones llamadas cilios. Fíjense aquí en la primera imagen, dense cuenta cómo es, cómo tienen alrededor. ¿Qué parece que tuvieran alrededor de esa célula? ¿Como bastoncitos, Miss, o palitos? No. Ah, como vellos, ¿no es cierto? Como vellosidades, exacto. Entonces, esos vienen... Parece, Miss, también se parece en la forma del higo cuando lo abren en la mitad. Ah, algo Parecido. así, ¿no? No, pero alrededor, o sea, lo más característico de estos parásitos ciliados son que tienen como unas vellosidades alrededor, pero son tan finos que se pueden apreciar muy, ¿cómo se podría decir? No se aprecian en gran magnitud, ¿no? Sino se ve No, yo lo cuando se veo muy mueven bien. por el movimiento, ¿no? Estos cilios son los que permiten, pues, movilizarse. Por ejemplo, dentro de los protozoos tenemos el paramesio. Ya está, ahí está. Después tenemos los flagelados. ¿Cuál es la diferencia entre un ciliado y un flagelado? Fíjense en estas dos imágenes. ¿Cómo es en el caso del flagelado? ¿Ver? Aquí está el flagelado en el segundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Parecen bolsitos. No, 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 no. El ciliado tiene como unas vellosidades cortas alrededor de toda la célula. Pero los flagelados, ¿cómo son? ¿Qué es lo que tiene?
Parecen globitos, mis, cuando se llena de agua, es una bolsita. No, tiene otra característica. Ahí no lo se veo. nota. No se ve Parecen bien. naranjitas, No Miss. no se nota. No, no se ve Yo bien. lo veo, parece globito. Parecen cocos. Parece que tuviese una colita. Ah, exacto. Claro, tiene como una especie de colita, ¿no? Más larga. Así como una Ese es espiral. el flagelo. Ese viene a ser el flagelo, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Trypanosoma cruzi. Tiene así este flagelo largo, ¿no? También le permite movilizarse, ¿no? Es como una especie de cola que le da impulso para poder movilizarse. Muy bien. Después tenemos los rizópodos. Los rizópodos tienen pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Tienen, miren, fíjense a esta ameba, extiende como una especie de brazos, ¿no? Para poder desplazarse y también para poder captar su alimento. Miren, vamos, ahora que retroceda. Aquí está su alimento y justo ahí extiende, ¿no? Como si fuera un pulpo. Entonces, esos vienen a ser los pseudópodos. Muy bien. Después tenemos los esporozoos. Los esporozoos, a diferencia de los anteriores, se mantiene inmóvil, no tiene movimiento, ¿ya? Entonces, pero también vienen a ser un tipo de parásitos, como el Plasmodium vivax, que es el que ocasiona el paludismo. Muy bien, entonces, dentro de los unicelulares tenemos a los ciliados, a los flagelados, a los rizópodos y a los esporozoos. Muy bien. Entonces, ahí nosotros podemos ver o identificar la diferencia entre estos cuatro, ¿no? Ciliados tiene vellosidades a lo largo de toda la célula. En lo que es el flagelado, tiene como una especie de cola o flagelo. En el rizópodo tiene pseudópodos que le permiten movilizarse y obtener su alimento. Y los esporozoos vienen a ser pues como unas esporas, como las bacterias, tienen una cubierta, pero son inmóviles. No tienen para poder desplazarse por sí solos, ¿ya? Muy bien. Ahí Lo está. último, Sí, sí, dime. donde dice esporozoos, Ujú. son inmóviles. Sí. ¿Y de qué se alimentan, mis? No, o sea, ellos, por ¿O no se ejemplo, alimentan? están en los líquidos de nuestro cuerpo, por ejemplo, la sangre. O sea, ellos no se pueden desplazar por sí solos, pero se permite que se desplace por medio de los fluidos corporales, por ejemplo, la sangre, por ejemplo, las secreciones, por eso es que se desplazan. Pero a diferencia de los tres primeros, que sí tienen movilidad propia y no están esperando que de repente por la corriente por la corriente sanguínea, no, no. Ellos se pueden movilizar por sí solos. Por eso dice vida libre de parásitos, algo así, Miss. Sí. ¿Por qué? Porque puede estar tanto dentro de un organismo como fuera. En cambio, aquí el Plasmodium tendría que estar necesariamente dentro del parasitado, o sea, del huésped, ¿no? Ah, ya, o sea que ese vive solo, o sea, fuera del cuerpo no vive, no No, puede vivir. no vive, no vive. Ok. Muy bien. Ahí vamos a ver otros. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Aquí sí se nota. ¿Qué tipo de protozoo es este primero? Los cilios, mis. Ciliado, muy bien, ciliado. Listo. Este, ¿cuál viene a ser? Miren, y tiene varios. Flagelos. Flagelos. Está sonriente todavía, mire. Sí. Listo, sí. Muy bien. Este tiene, ¿qué cosa tiene? Esos son los rizópodos, mis. Los Núcleos. rizópodos.
Tienen bracitos. Ajá, unos seudópodos, exactamente. ¿Cómo? La mano de la muerte. Ah, la mano de la muerte, claro. Sí, ellos son los que dan el abrazo de la muerte, ¿no? Porque una vez que rodean su presa, ya no la dejan escapar. Ujú. Después tenemos ¿cómo se llamaban estos? Los Esporosos. esporozoos, claro. Y miren, aquí por ejemplo se encuentra en la sangre, porque aquí están los glóbulos blancos, perdón, los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estos se desplazan por medio de la sangre. Este es el Plasmodium falciparum, que produce la enfermedad llamada malaria o paludismo, un tipo de malaria, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a los metazoos, o sea, aquellos que son pluricelulares, ¿no? Aquellos que están conformados por varias células. Tenemos dos tipos principalmente. Los helmintos, que específicamente vienen a ser los gusanos, miren cómo se ve aquí, y los artrópodos, que dentro de ellos pues están los insectos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, los que más conocemos nosotros vienen a ser los helmintos, ¿no? Los helmintos que normalmente vienen a ser los endoparásitos. ¿Qué significa endoparásitos? Dentro, Miss. Dentro, que están dentro del cuerpo. Y los artrópodos, que son los ectoparásitos, que vienen a ser ectoparásitos, ¿qué significa? Fuera. Fuera. Fuera, Miss. Fuera, se encuentran fuera Fuera. del cuerpo. Muy bien. Ujú. Perfecto. Entonces, vamos. Vamos a ver a los helmintos. ¿Qué cosa vienen a hacer los helmintos? Los helmintos o gusanos son animales invertebrados de cuerpo alargado. Entonces, para que ustedes recuerden, los helmintos son los que tienen la apariencia de los gusanos de tierra, ¿no? Son animales invertebrados porque no tienen, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que no tienen si son invertebrados? ¿Qué les falta? Huesos. Huesos. Ajá, De huesos. no tiene sistema óseo, no tiene columna vertebral, ¿no? Tienen un cuerpo alargado con simetría bilateral. ¿Qué significa? O sea, son iguales, tanto en un lado como en otro. Tiene órganos definidos, no tienen extremidades y tienen un tamaño variable, claro, porque los helmintos pueden medir desde milímetros hasta metros, ¿ya? Listo, entonces, ay, me pasé una, ¿no? Entonces, pueden tener un tamaño bastante variable. Vamos, primero vamos con, ay, creo que se pasó uno. Dentro de los helmintos, a ver un ratito, por favor, creo que se me pasó uno. Ah, sí, a ver un ratito, ¿ya? Ya, a ver, ahora sí. Vamos. A ver,
primero, dentro de los helmintos, nosotros vamos a encontrar a los céstodos. Los céstodos tienen una característica bastante peculiar. Primero, que están conformados por dos partes. Uno que viene a ser la cabeza o escoles, ya así se le llama, y también está conformado por el cuerpo o proglótides. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En la cabeza de los céstodos o los céstodes tienen algo bastante característico, que viene a ser esto. A ver, un momentito, voy a acercarlo para que puedan visualizar. Listo. Tienen una especie de ventosas, ¿ya? Miren, tienen unas ventosas, así como en las extremidades del pulpo, no tiene como una especie de ventosas que se adhieren a las superficies, igualito en la cabeza de los céstodos tienen estas ventosas que le permiten adherirse a los tejidos donde se encuentran, en este caso a la pared del intestino. Y también tienen un rostelo, que viene a ser como esta especie de corona que tiene como si fuera unas uñas, ¿no? Como si fueran unas garras. Entonces, teniendo estos dos, tanto el rostelo como las ventosas, le permite adherirse de tal manera a la pared del intestino que cuando la persona recibe tratamiento para poder eliminar este tipo de céstodos, ¿qué sucede? Aquí vamos a ver que muchas veces se elimina el cuerpo del parásito, pero no elimina la cabeza o escoles, ¿ya? Si no elimina el escoles, ¿qué va a suceder? El cuerpo va a volver a crecer y el parásito va a permanecer vivo dentro del cuerpo del huésped, ¿ya? Listo. Puede eliminar, miren, no les miento, puede eliminar hasta 7 metros de cuerpo, pero si no ha eliminado la cabeza, esos 7 metros vuelven a crecer, ¿ya? Entonces, ese es en la cabeza. El crecimiento es porción distal del cuello. Tiene un cuello después de la cabeza y viene el cuerpo o estróbilo, que contiene los proglótides. Los proglótides vienen a ser las divisiones como si estuviera dividido el cuerpo en segmentos, ¿ya? Estos céstodos son planos, como si fueran un papel. Entonces, estos céstodos se van a dividir por segmentos. Cada segmento tiene un proglótide. Este proglótide tiene ramas uterinas, tienen órganos sexuales. Y cada uno de estos proglótides, o sea, imagínense, estas ramas uterinas, pueden producir de 3.000 a 4.500 quistes, huevos de parásito. Imagínense, nada más en los proglótides. Imagínense qué cantidad de quistes puede eliminar, ¿no? Listo. Acuérdense, características de los céstodos, tienen la cabeza o escoles con ventosas y rostelo. Tienen un cuerpo alargado plano y tienen porciones o segmentos llamados proglótides que pueden producir los huevos o quistes del parásito. Y aquí vemos, listo, esto es un céstodo. Miren, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Es plano como si fuera una cinta. ¿Qué gusano o qué tipo de parásito tiene estas características? Hay uno que es bastante conocido. La tenia, Miss. A ver, ¿quién me dice? Pareció a la tenia. A ver. ¿Qué parásito tiene esta característica? Que es plano, es largo. ¿La tenía a mí? No.
mide así bastante, es bastante largo, puede medir todo el intestino. Y como es plano, la persona no va a tener ninguna molestia hasta que llega un determinado momento en que sí obstruye el intestino. Es uno que nosotros conocemos bastante, se llama la tenia solitaria o la tenia solium, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque existe cabida para un solo parásito, nada más, ¿no? Entonces, viene a ser tan largo como el intestino, puede llegar a medir de 7 a 12 metros. Miren, qué gran cantidad, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, el cuerpo del parásito. Estos son los proglótides, ¿no? Estas vienen a ser las porciones que tiene. Aquí está su cabeza, aquí están las ventosas. Ahí está, que le permiten adherirse, ¿no? ¿Esa es la cabeza de la tenia? Vamos ahora a las características de los tremátodos. Miren, los tremátodos también vienen a ser planos. Tienen forma de... ¿De qué tienen? ¿Forma de qué? A ver, ¿De hojas, ¿qué Miss? parece? De una Peludo. lengua. Parece De una lengua de lengua. vaca. Parece una De una lengua. lengua, Lengua de Miss. vaca. ¿A qué se parece? Parece Una una lengua. No lengua. sé, no Una lo lengua. logro escuchar. Ah, Una Parece lengua. una Miss. lengua. algo parecido, ¿no? Parecido. Pero otra Mis cosa más. tontinos. Para Parecen pelos. No. Este Miss, también no. se parece a la hoja del Es, eucalipto. parecen Del eucalipto, sí. hojas. Exacto, parecen hojas, ¿no? Entonces, característico del tremátodo, parecen hojas, ¿ya? Tienen la apariencia de una hoja, son planos. La parte superior, o sea, la parte dorsal está pigmentada, tiene más color que la parte ventral. La parte ventral es más clara y ahí es donde se encuentra su boca, por donde le permite alimentarse, ¿ya? Listo. Entonces, y son, pues, también tienen, en la parte ventral, tienen cilios que le permiten desplazarse, ¿no? Son muy pequeñitos. Entonces, estos tremátodos tienen esta característica, parecen unas hojas, ¿no? Cualquiera los confundiría. Tienen esta apariencia, son planos, como les vuelvo a repetir. Miren, esta es la parte superior, la parte dorsal, esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Y miren, tienen como unos pelitos, ¿no? Chiquititos. Esto es lo que les permite desplazarse. Aquí tenemos, por ejemplo, este parásito es la fasciola hepática. Es un tipo de parásito que afecta tanto a animales como seres humanos y que se aloja o que el lugar donde su predilección es en el hígado. Listo. Ahora seguimos en los helmintos. Los nemátodos. Los nemátodos sí tienen un cuerpo cilíndrico y blando. Parecen, si ustedes se dan cuenta, parecen ahora sí los gusanos de tierra, ¿no? Parecen fideos. ¿Cuáles son sus características? Primero que es cilíndrico. No tienen divisiones como los céstodos. Y sus extremos terminan en punta, ¿ya? Sus extremos terminan en punta. Por ejemplo, aquí vemos, termina en punta y aquí el otro extremo también termina en punta y el otro también, igual en este caso, ¿no? La mayoría son de vida libre, sí, o sea que pueden vivir dentro del cuerpo del hospedador o pueden vivir fuera también. Viven en ambientes acuáticos y también terrestres. Algunos son parásitos y producen enfermedades en animales y plantas. Y no tienen órganos respiratorios, ¿ya? Entonces,
En este caso, no necesitan de oxígeno. Por eso es que pueden vivir en el agua, ¿no? Listo. Entonces, esto es característica de los nematodos. Por ejemplo, un ejemplo de nematodo viene a ser el Ascaris lumbricoides, ¿ya? El parásito Ascaris lumbricoides. Los acantocéfalos. Los acantocéfalos vienen a ser gusanos muy parecidos a los céstodos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la cabeza que tienen es espinosa y la pueden esconder. Es evaginable, o sea, la pueden introducir y la pueden también sacar, ¿ya? Para poder adherirse a las superficies. Todos son parásitos de intestinos de vertebrados, ¿ya? Tienen un tamaño que puede variar entre 2 milímetros, fíjense en su regla entonces, 2 milímetros, que es algo muy, muy pequeñito, y pueden llegar a medir hasta 1 metro, como en este caso, ¿no? Tienen un cuerpo aplanado, tienen surcos. El daño es causado por la lesión en la mucosa intestinal. Miren aquí, aquí se puede ver cómo tienen esta cabeza espinosa. Miren, que la pueden nuevamente retroceder, ¿no? La pueden ocultar. Esa es la diferencia entre un acantocéfalo y un céstodo. Miss, una pregunta. ¿Dónde viven mayormente esos acantocéfalos? En el intestino. Eso sí, en el intestino de los vertebrados. Eso quiere decir que pueden vivir, por ejemplo, en el ser humano o en los animales, ¿no? Y fuera de él no viven. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasar a lo que viene a ser los artrópodos? Muy bien. Entonces, ya saben, ya vamos a hacer una recopilación. Acuérdense que dentro de los protozoarios tenemos los ciliados, los flagelados, los mesópodos y los esporozoos. Muy bien. Ya cada uno tiene su característica. En el caso de los metazoarios, tenemos dos tipos, los helmintos y los artrópodos. Dentro de los helmintos tenemos los céstodos, tenemos también lo que viene a ser los nemátodos, tenemos los acantocéfalos, ¿no? ¿Ya? Entonces, los céstodos son planos. Tienen cabeza y cuerpo. La cabeza tiene ventosas y tiene rostelos, o sea, como una especie de espinas, ¿no? De uñas que le permiten adherir. Y son totalmente planos, ¿ya? Después tenemos los que parecen hojas, los tremátodos, ¿no? Los tremátodos característicos tienen cuerpo como si fuera una hoja. Los nemátodos son cilíndricos y terminan en punta ambos extremos, ¿ya? Y los acantocéfalos, acanto, que significa espina, cabeza espinosa, entonces ese es su característica.
entonces, ahora sí, veamos a los artrópodos. Los artrópodos, ¿qué cosa vienen a ser? Vienen a ser invertebrados con extremidades articuladas, ¿no? Y exoesqueleto. ¿Qué significa invertebrados? Ya habíamos visto que no tienen huesos, tampoco columna vertebral. Que tienen exoesqueleto. ¿Qué significa exoesqueleto? Disculpe. Tienen exoesqueleto quitinoso, o sea que por fuera tienen su protección, ¿no? Y es una protección de queratina, de quitina, que es bastante duro, ¿no? Los artrópodos incluyen también a los pentastómidos, los cuales son parecidos a las lombrices e infectan a las vías respiratorias superiores del perro, ¿no? A veces lo de repente por la nariz de los canes salen estos pentastómidos, ¿no? Y ahí es donde se encuentran, ahí es donde viven. Pero dentro de los artrópodos más conocidos tenemos a los insectos, como por ejemplo la pulga, tenemos el piojo, la ladilla, ¿no? Estos vienen a ser insectos. Después tenemos también a los ácaros, que vienen a ser familia de las arañas, de los arácnidos. Los ácaros son pequeñitos, pero que vienen a ser pues parásitos que se alimentan de nuestra piel. Los artrópodos vienen a ser los que producen las infestaciones. ¿Qué significa infestaciones? O sea que solamente van a producir problemas fuera del cuerpo, ¿no? En nuestra piel principalmente y en sus derivados, en la piel y en las otras, en los anexos de la piel, como por ejemplo el cabello, el cuero cabelludo, el vello axilar, el vello púbico, ¿no? Las uñas. Entonces ahí es donde mayormente ataca. Por ejemplo, la pulga, ¿dónde es que se aloja principalmente? En la piel, ¿cierto? Bien. El piojo, ¿dónde se encuentra? En la cabeza. Ajá, en el cuero cabelludo, ¿no? La ladilla, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde podemos encontrar la ladilla? Los perros, Miss. ¿Cómo? ¿En dónde, perdón? En los perros, ¿me? No, 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 las ladillas no. Las ladillas normalmente vienen a ser en los seres humanos, pero ¿en qué parte del cuerpo se encuentra? En el pubis, Miss. Ajá, en el pubis, en el vello púbico, ¿no? Vienen a ser los piojos de la pubis. Son más claros que los piojos de la cabeza, ¿no? Son familia, pero son más pequeños y más claros. Pero producen un escozor, se le considera una ITS, infección de transmisión sexual, ¿ya? Listo. Los ácaros los podemos encontrar, pueden ser inclusive hasta microscópicos, ¿no? También viven a expensas del huésped. Las garrapatas también vienen a ser artrópodos, son parásitos. Ustedes han visto que la garrapata tiene esta apariencia, ¿no? Cuando todavía no tiene sangre. Es de un color amarronado. Besitos. Ajá. Pero cuando crecen, cuando se alimentan de sangre, se ponen como una bolsa, ¿no? Grises, grandes. Parece un poco. ¿Parece que me dices, hija? Como un poroto. Ah, ya, algo así, ¿no? Entonces, esos vienen a ser pues parásitos, ¿no? Los artrópodos. Medios de transmisión. ¿Cómo es que se puede transmitir este tipo de parásitos? Tenemos el primero por contacto directo, de una persona a otra mediante el saludo, el beso o la convivencia diaria, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los artrópodos se pueden transmitir por contacto directo. Si yo pego mi cabeza a la cabeza de una persona que tiene piojos,
lo más probable es que el contagio sea, la transmisión sea directa. Contacto sexual también, como en el caso de la tricomona, la tricomoniasis, ¿no? Esto también, ¿por qué? Porque se está compartiendo las secreciones genitales. También contacto sexual, por ejemplo, las ladillas, ¿no? Que también viene a ser otro artrópodo. A través del agua también, por ejemplo, en el caso de los parásitos flagelados, ¿ya? Los flagelados como la Yardia lamblia, ¿no? Porque el agua está contaminada. Entonces, por ese medio se puede transmitir también, a través de los alimentos como las verduras, porque muchos de ellos quizá están regados con aguas hervidas, entonces con aguas de desecho, ¿no? Como en el caso de la fresa, de la lechuga, de los espárragos. Entonces ahí puede contener los quistes o los huevos de los parásitos, ¿no? Para ello, pues nosotros no significa que vamos a dejar de comer estos alimentos, estos frutos, sino que tenemos que lavarlos bien e inclusive utilizar el hipoclorito de sodio. Para cada litro de agua, ¿cuántas gotas se utilizan? Para poder eliminar este tipo de parásitos. Como dijo Miss, Para cada litro de agua, si yo quiero remojar o quiero lavar, por ejemplo, las verduras, en un litro de agua, ¿cuánto de hipoclorito o lejía? Pues, ¿no? Le voy a 3 echar gotas. mucho, 3 gotas. No sean malos. dos gotitas, Miss. Claro, 2 nada más. Y usted dirá, ¿y qué hace diferencia una gota? Porque, ojo, también el uso excesivo del hipoclorito de sodio en los alimentos puede generar consecuencias más adelante para el ser humano, ¿ya? O sea que hay que limitarlo. Si bien es cierto, nos ayuda a eliminar este tipo de vida parasitaria, pero tampoco podemos abusar, ¿no? Porque pensamos, si le echamos más, va a ser más efectivo. No, no es así. Puede ocasionarnos daños gástricos, renales, más adelante, ¿no? Entonces no hay que tampoco abusar. Muy bien, pues me pasé. Ya, ahora sí. Otra forma de transmisión viene a ser también a través de la carne, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos a los céstodos y a los tremátodos, ¿no? Entonces, ellos en su forma larvaria se encuentran dentro del músculo de estos animales. Y cuando el ser humano lo consume, pues así adquiere. Pero siempre y cuando consumamos carne cruda o carne semicocida, ¿no? Los artrópodos se pueden adquirir, por ejemplo, por medio de las moscas, de otros vectores, ¿no? Puede ser en su forma larvaria. La sangre, también a través de la sangre se puede adquirir, como por ejemplo en el caso de la picadura de algunos insectos, como habíamos explicado, que inoculan o que de repente contaminan la zona de la picadura. Y al momento pues de rascarnos, nosotros contaminamos o introducimos los parásitos hacia nuestro organismo, ¿no? Entonces a través de la sangre también, porque muchos parásitos pueden ingresar a la sangre, circulan a través de él y pueden llegar a otros tejidos y órganos, ¿no? Vías de entrada y de salida. ¿Cuáles vienen a ser los lugares por donde se puede expulsar o puede ingresar los parásitos? A través de la boca, ¿por medio de qué? De los alimentos, junto con los alimentos o con la bebida, o inclusive hasta con nuestras manos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen la costumbre o el tic nervioso de morderse las uñas. Entonces ahí, quién sabe qué puede haber tocado anteriormente, alguna superficie, haya tocado
los servicios higiénicos, entonces ahí puede introducir, o de repente a las mascotas y no se ha lavado las manos y ahí está introduciendo pues los parásitos, ¿no? Las vías respiratorias altas también viene a ser una forma de ingreso, como por ejemplo en el caso de los huevos del oxiuro. El huevo del oxiuro viene a ser tan pequeñito como si fuera el polvo, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros cuando sacudimos, por ejemplo, las sábanas, sacudimos la ropa de cama, nosotros podemos pensar que es polvo y pueden ser pues oxiuros e ingresa a través de nuestras vías respiratorias y por eso es que sentimos ese escozor en la nariz, ¿no? Conjuntiva ocular, también podemos encontrar gusanos en la vista, en el ojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Acuérdense que una de las formas de ingreso o de transmisión, ¿no? Una de las formas para transportar algunos parásitos viene a ser a través de nuestras manos. De repente nos tocamos la vista con las manos sucias y de repente ahí se encuentran las larvas o pues los quistes de estos parásitos y los introducimos a nuestra vista, ¿no? Conducto auditivo externo en el oído, pero pueden llegar inclusive a perforar lo que es el tímpano, en la uretra y en la vagina también. Como por ejemplo en el caso de la tricomoniasis, que viene a ser una enfermedad parasitaria y en donde produce una secreción maloliente y verdosa, ¿ya? En la mujer. Pero no solamente en la mujer, sino también en el varón, ¿no? También tenemos en el ano, esa es una forma de salida. La mayoría de parásitos intestinales los expulsamos a través del ano junto con las excretas, ¿ya? También una vía de entrada puede ser la placenta. Hay parásitos que mientras la mujer está gestando puede ingresar, puede cruzar la barrera placentaria. Y la piel, ¿no? Como es en el caso de los ectoparásitos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Miss, Sí, eso dime. con respecto a la placenta, Ya. ¿cómo se puede contagiar? Ahí explíqueme que no le entendí esa parte. Ya, a ver, por ejemplo, mire, a veces cuando el gato tiene parásitos, cuando el gato vive en la calle, ¿no? Y de repente nosotros, como se dice, nos gustan los animalitos y le damos de comer. Y a veces defecan en partes de nuestra casa, en el interior de nuestra casa, o en un arenero especial, pero cuando sale fuera a la calle está expuesto a ciertos parásitos. Entonces, al tocar ese arenero, al tocar al gato, podemos tener en nuestras manos estos quistes. Y si la mujer gestante adquiere este parásito, puede pasar a través de la placenta por el cordón umbilical y llegar e infectar al feto. De esa manera puede ingresar. Miss, pero siempre y cuando tengan animales en casa, ¿cierto? Ah, claro, siempre y cuando tengan animales. Ahora, como yo les dije en la clase anterior, eso no significa que vamos a satanizar tampoco los gatos, porque los gatos vienen a ser unos animales bastante limpios. Si nosotros sabemos que está en casa, que no sale, que no tiene contacto con otros animales, que no come alimentos crudos, que no come basura, ¿no? Entonces, podemos confiar totalmente. Y aparte, si nosotros cumplimos con sus vacunas y los desparasitamos, no hay ningún problema. Ya, Miss, gracias, ya le entendí. Ok, muy bien. Sí, dime, Vigo. Miss, quería avisarle, Miss, que recién estoy ingresando. No tengo luz, Miss.
ahorita ha prendido y de nuevo se ha apagado. No sé si voy a tener señal, Miss, le estoy dando a conocer. Ya digo, no te preocupes, se entiende. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Entonces, pero ya tú sabes, no digo que todo lo que nosotros explicamos en clase va a quedar registrado y ahí lo puedes visualizar en el plan, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Yo entiendo que a veces hay circunstancias en las cuales pues, nos obliga a no estar presentes, ¿no? Pero no es todo el tiempo. Muy bien. Listo. Entonces continuamos. Ya. Vías de diseminación, o sea, de qué manera se extiende a todo el cuerpo. A través de la sangre, a través de la placenta, como ya les había mencionado hace un momento, a través del sistema nervioso, porque puede atacar el cerebro y la médula también, ¿no? Por ejemplo, la tenia solium viene a ser, o la tenia saginata, un tipo de tenia, viene a, o ingresa a nuestro sistema nervioso, ¿no? Al cerebro, de manera linfática. El sistema linfático viene a ser así tipo como el sistema circulatorio, pero los vasos linfáticos no llevan sangre, sino linfa, que nos ayuda a eliminar parásitos, nos ayuda a eliminar las células muertas, nos protege, o sea, ayuda a nuestro sistema inmunológico, produce glóbulos blancos, ¿no? Pero hay ciertos parásitos que pueden infectar este sistema linfático. Y por continuidad, ¿qué significa? En este caso, significa que probablemente algunos parásitos que se encuentran fuera de nuestro cuerpo pueden extenderse hacia los órganos internos, ¿no? A través de otras vías que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? O como por ejemplo, hay parásitos que se encapsulan, como es el caso de el quiste hidatídico. El quiste hidatídico está como en una especie de bolsa. Y basta que colapse o se rompa esa bolsa en la que se encuentra para que empiece a contaminar a otros órganos, ¿no? Mecanismo de daño. ¿Cómo actúan estos parásitos dentro de nuestro cuerpo? Dentro de los mecanismos de daño tenemos los efectos mecánicos, la acción mecánica, como por ejemplo la presión o la obstrucción. Hay parásitos que se reproducen de tal manera y en tal cantidad que llegan a obstruir ciertos órganos huecos de nuestro cuerpo, como por ejemplo en el caso del intestino, ¿no? Hay parásitos que, como les dije, se reproducen a tal velocidad que producen obstrucción, ¿no? Y tienen que ser llevados a quirófano para poder liberar esa obstrucción. O sea, ese tipo de daños puede hacer. Presión, como por ejemplo abarcar un espacio como en el hígado, como la fasciola hepática, ¿no? O de repente como la tenia solium, que empieza a crecer y abarca espacio en el cerebro, ocasionando presión y dolor, ¿no? ¿Qué otro efecto tenemos? Invasión y destrucción de las células del huésped, acción traumática. Esto es cuando se alimenta de partes o de órganos del cuerpo, ¿no? Empieza a destruir, o sea, no solamente ocupa un espacio, sino que destruye el lugar donde se encuentra, invade, ¿no? Reacción inflamatoria al parásito o a sus productos, acción irritante. Por ejemplo, eso es lo que ocasiona la pediculosis, o sea, el piojo, ¿no? Ustedes, no sé, bueno, todas las mujercitas en alguna etapa de nuestra infancia, son muy raras veces que no hayamos tenido piojo, ¿no? Pero una sola vez o dos veces quizá, ¿no?
y al momento de producir lo que es, o alimentarse el piojo de la sangre, el cuero cabelludo tiende a inflamarse, ¿no? Y produce una acción irritante porque produce escozor, la persona se rasca, se inflama el cuero cabelludo, ¿no? Entonces es una reacción inflamatoria. Competencia por los nutrientes del huésped es la acción exfoliatriz. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el caso de los parásitos intestinales. Los parásitos intestinales, especialmente en los niños, ¿de qué se alimentan? ¿Qué es lo que le quitan al niño? ¿Qué nutriente? A ver si se acuerdan. ¿Qué nutriente le quitan al niño? El hierro. Exactamente. Y se pelea, pues, ¿no? Con el huésped por ese hierro, porque también se alimenta de eso, ¿no? Entonces, eso va a generar de que el niño se vuelva anémico, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los daños, la forma de cómo se distribuye en nuestro cuerpo, cómo ingresa o cómo salen los parásitos, los tipos de parásitos. Ahora vamos a ver las enfermedades parasitarias más comunes, ¿ya? A ver, primero vamos a ver qué son enfermedades parasitarias, ¿no? ¿Qué cosas vienen a ser enfermedades parasitarias? Son todas aquellas enfermedades que son ocasionadas por los parásitos, ya sea que se encuentren dentro de nuestro cuerpo o fuera de él. ¿Ya? Son provocadas por parásitos que se alojan dentro del organismo, llamados endoparásitos, o fuera del organismo. Ay, disculpen. Ay, no puede ser. Sí.